¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 11 de la mañana con 1 minuto. Estamos empezando orden del día. Jornada de día miércoles, día de sesión. La sesión está convocada para dentro de 1 hora, a lo sumo 12:30. Mucha expectativa. Convocan varios bloques. Vamos a estar con el detalle. Habrá que ver si hay quórum. Estaban indicando que los convocantes estaban contando a priori 131, 133, 134 presentes, así que habrá que verlo. Vamos a estar con la previa en Pasos Perdidos en un ratito nomás. Saludo a mi compañera Daniela Romero. Romero, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Buen día, Pato. Sí, una sesión que para mí lo más destacable es que es el día antes al cierre de alianzas a nivel nacional. Claro. Claramente eso va a tener un peso muy importante para ver qué gobernadores deciden aportar a sus alfiles en la Cámara de Diputados, no solamente para el quórum, ¿no es cierto? Que acá se van a tratar muchísimos temas a priori. Ya me atrevo a decirte igual, Pato, que van a haber algunos que probablemente no lleguen a tratarse. Sí, claro. En principio, todos los decretos delegados que pide Unión por la Patria, que tienen que ver con vialidad nacional, con la modificación de datos genéticos, en fin. Hay unas cuestiones que probablemente se terminen acotando. Importante. Vamos por lo tratable, que básicamente tiene que ver con la emergencia en el Garraham y tiene que ver con el financiamiento universitario. Dos temas, posibilidades de tratar los dos temas impositivos que le importan a las provincias, que es regularizar la entrega de ATNs y el impuesto a los combustibles líquidos. Sí, la reforma de coparticipación. Exactamente. ¿Eso cómo lo ves, Romero? Mira, el planteo que lo que tienen previsto para esta sesión es hacer el emplazamiento a la Comisión de Presupuesto para poder dictaminar estos dos proyectos y hacer una sesión para el 20 de agosto para así aprobarlos y efectivamente darle sanción. Recordemos que ya tienen la aprobación del Senado, que lo trató sobre tablas directamente. Sí. Esa es la idea de la sesión de hoy, poder aprobar el emplazamiento. Te diría que es una de las prioridades porque por supuesto que son dos proyectos que tienen el aval de todos los distritos. Estamos hablando de las 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ahora bien, lo cierto es que en la Casa Rosada se cocina una especie de contrapropuesta, hay una idea de volver a discutir, no tanto en lo que tiene que ver con el impuesto a los combustibles, sino el reparto de los ATN. Claro. Y se habla con algunos gobernadores, no con todos. Si bien el presidente de la Nación en su momento había dicho que había medio como que los había metido a todos en la misma bolsa, en la Casa Rosada reconocen que sí hay un diálogo frecuente con algunos y por ende podría haber una negociación desde ese lugar, así que hay que ver si efectivamente se puede avanzar o no en ese sentido. Dani, otro tema para compatibilizar lo que es la agenda de la calle con la agenda parlamentaria, que a veces no cierran o no están abordando al mismo tiempo los mismos temas. Ayer hubo una marcha con mucha reivindicación por parte de familiares y por parte de discapacitados, planteando que el Congreso debe rechazar el veto del Ejecutivo a la emergencia en discapacidad. Eso fue ayer. Pero hoy no se va a insistir con rechazar el veto. Eso queda también para la próxima. Eso queda para una fecha que en realidad todavía está un poco en la nebulosa. Puede ser incluso después de la definición de lista. La idea de la oposición estratégicamente tiene que ver con que después sea no solamente después del cierre de listas, lo que hablábamos ayer con María, de ir a los heridos, a buscar votos en los heridos, sino que también hay una cuestión de pensar la sesión por los vetos del presidente cerca de las elecciones para que se pague un costo político de alguna forma, no tanto el presidente porque ya los vetó, pero sí los que lo vayan a apoyar en el Congreso. Ahora, esto solamente se puede hacer y se puede pensar en base a si tienen o no tienen los votos, porque si tuvieran los votos para rechazar los vetos, es decir, insistir en las leyes, hoy con 2/3 podrían tratarlos sobre tablas y directamente insistir. Pero bueno, te dicen que no es el plan, lo cierto es que no tienen esos 2/3. El gobierno hay que ver cómo... Más o menos, número más, número menos, son 170 votos, ¿no? Sí, hay que ver también, depende de la cantidad de presentes que haya en el momento. Desde el oficialismo te
especulan que con 70 o 76 votos Pueden sostener. sostener los vetos, pero por supuesto, reitero, depende de la cantidad de Que alcanza presentes. con menos 0 es. Que la Claro, vez porque anterior. también hay que pensar esto, no solamente la cantidad de presentes, sino la cantidad de abstenciones. Claro. Porque la idea es que la oposición tiene que conseguir dos tercios de votos afirmativos, es decir, de todos esos presentes, que pueden ser menos, esos 2 tercios se desajusta un poco el cinturón, son menos números, pero si hay abstenciones también colaboran con el oficialismo para bloquear a la oposición en el momento de Por insistir. eso los que militan el rechazo al veto ya hacen campaña diciendo que abstenerse es votar con el oficialismo. Exactamente, sí. Romero, muchísimas gracias. Terminó todo lo tuyo, Romero, te puedes ir. No, escuchame una cosa. Estamos terminando presentación de los títulos. Estamos después con el señor Gonzalo Solabarrieta. Pero ahora, títulos, por favor. Esto es Orden del Día. Ahí estamos, sesión especial en diputados. Se va a tratar emergencia en el Garraham y financiamiento universitario, entre otros temas. Con Daniela Romero hacemos el detalle en un ratito. Comisión de Acción Social y Salud Pública. Con invitados se abordó la problemática de la salud mental. Tema muy importante, tanto como el hotelero o el gastronómico. Comisión de Turismo recibió especialistas. Se analiza la situación actual del sector. Una situación obviamente complicada por la carencia masiva de turismo extranjero. Tenía que ver básicamente con el tipo de cambio. El tipo de cambio ahora se ha modificado bastante. Habrá que ver si hay alguna variante en lo que era el turismo receptivo, que supo ser clave en la ciudad de Buenos Aires, además de Bariloche, además de Cataratas, y que había mermado considerablemente. Bueno, exactamente a la hora 11 de la mañana con, 9 minutos, vuelvo con ella, con Romero, que había hecho un muy buen trabajo en materia de placas sobre, si querés vamos comenzando, Dani, Dale. pero quién convocaba, que hay un pluralismo importante, porque viste que siempre las convocatorias a veces son complejas, porque si yo me sumo a tu convocatoria quiero que se traten estos temas, cuesta trabajo. Pero bueno, Romero, sí, eso todo fue lo suyo. que pasó, de hecho, Claro. cuando se hablaba de esta sesión. Esta sesión se cocinó durante todo el receso Sí. parlamentario. Fue Unión por la Patria la que pedía, por ejemplo, estos famosos decretos que todos más o menos estiman que no se van a terminar tratando. Entonces pasa eso, meten un montón de temas para que haya una mayor posibilidad de quórum. Ahora bien, no es lo que estaba pensando, por ejemplo, la bancada de Encuentro Federal. Pichetto Sí. fue uno de los que defendía, che, hagamos una sesión reducida, limitada, lo importante que es financiamiento universitario, Garrahan y el tema de los Prioricemos gobernadores. objetivos. Claro, prioricemos. Pero bueno, no prosperó esa idea y finalmente hay un amplio temario. Se hablan de unas 30, Sí. se habló de unas 38 horas de sesión. Bueno, ese cálculo también tiene que ver, contempla que se traten todos estos temas. No creo que termine sucediendo eso, Pato, pero desde la oposición te defienden que no, que van a intentar hacer una sesión corta. Todo eso se está definiendo todavía Esto en la que, reunión de perdóname, labor parlamentaria, ¿no? Esto que vos estás resumiendo, Dani, es Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y la Izquierda. Sí. Lo que estoy viendo y lo que estoy pensando, que más o menos este es también el corazón del rechazo al veto, ¿no? Sí, exactamente. Claro, Sí, exactamente. sí. Está. Bueno, a ver... Es la ¿qué- oposición, digamos, Claro. unificada Sí. en lo que es la Cámara de Diputados. Una oposición que de unificada no tiene nada, Pato, porque siempre no. está fragmentada, siempre está desorganizada y lo que sí han logrado hacer con frecuencia Claro. estos intentos de estas avalanchas cada 2 o 3 semanas durante todo el primer semestre, hay que ver cómo continúa ahora después del cierre de listas, hacer intentos para avanzar con los proyectos opositores, con los obstáculos que se presentan siempre, ¿no? Qué costoso ha sido en términos parlamentarios para el oficialismo. No es el único tema, pero la escisión de Democracia para Siempre, ¿no?
Porque digo, vos antes tenías 5 o 6 integrantes, hoy están siempre de este lado y que antes ¿Y estaban de otro lado. por qué te Y te pensás, definía, claro. por qué ¿no? te pensás que el PRO sigue unido, por Claro, ejemplo? Exactamente por eso, porque claro, al obviamente. gobierno le conviene que exista un bloque Claro. grande aliado, cosa de que se pueda organizar mejor. Ha pasado que hasta hace poco, bueno, con lo que fue el cierre de Claro. listas en la provincia de Buenos Aires, ahora las rispideces también por la ciudad de Buenos Aires, porque ayer hablábamos de que estaba Sí, casi claro. cerrado el acuerdo con el PRO en Cava y finalmente se terminó confirmando. Todo eso generó ciertas rispideces en algunos sectores, especialmente lo que tiene que ver con, bueno, los Penato en su momento, también ahora María Eugenia Vidal, que también en su momento fue una de las protagonistas de estos cruces, han amenazado con romper el bloque, Pero hay una perdóname, división. no te spoileo nada, pero yo no veo a los Penato y a Vidal, a lo mejor me equivoco de medio a medio, votando al margen de la conducción del PRO, que es Cristian Ritondo, no los veo, Bueno, ¿no? ahí está el punto, porque O si estoy se mirando mantienen, mal. no, si se mantienen todos en el mismo Sí, bloque, no hay tanto problema, claro. ahí no hay tanto problema. Ese es el punto, a eso es lo que quería ir. Claro. Ahora, el tema de lo que tiene que ver con jubilación, todo lo que tiene que ver con materia fiscal, es muy probable que el PRO se mantenga unido, ¿no? Sí, Pero sí, sí. en estos casos se juega también, se apela mucho a lo que es la sensibilidad, ¿no? Lo mencionabas recién con la marcha por el tema de discapacidad. De hecho, bueno, Vidal, por ejemplo, fue una de las que decía, che, un gesto a los jubilados les tenemos que dar, por más que yo esté de acuerdo con el rumbo económico del presidente. Claro. Entonces, se juegan esas cuestiones sí. y hay que ver cómo terminan comportándose. Al menos 30 de los 35, 30 del PRO cuentan desde Romero, el gobierno como que tengo van a ir- votar con ellos. Tengo que ir con Solabarrieta, Dale. pero estuve mirando los números de lo que es la Oficina de Presupuesto del Congreso. Por lo que sabes y lo que te contaron en tu otro ámbito de trabajo, que es Balcarce 50. Con el tema pero me lo contestás después, emergencia en discapacidad. ¿Se podría vertebrar alguna alternativa o no lo ves? Después, Romero. Dale. El señor Gonzalo Solabarrieta, por favor. Gonzalo, buenos días. Dani, placer saludarlos aquí desde las cercanías del Salón de Elia Parodi, donde se está llevando a cabo la reunión de labor parlamentaria. Una vez más, será fundamental para conocer finalmente lo que en un ratito tendremos en el recinto, que es cuántos diputados estarán sentados en las bancas. Por lo menos, y por lo que ustedes estaban dialogando recién, sabemos que son temas muy sensibles, sobre todo para el gobierno nacional, y por ende se están terminando de dialogar estos temas y cuáles se pueden llegar a incorporar. Por lo cual tenemos que decir que al menos en cuanto a lo que significa el número, el quórum para comenzar la sesión, está no tan fácil. Por eso esperemos a ver cuando termine esta reunión, que por ahora continúa, no hay indicios de que pueda terminar en el breve plazo, así que estaremos atentos ante la palabra de algún diputado que pueda llegar a salir y dar su testimonio. Gonzalo, te pregunto, reunión de labor parlamentaria, ¿reunión con quién? Preside Martín Menem, están todos los presidentes de bloque, ¿qué viste o qué sabes? Gonzalo. Bueno, sí, no sé si no me escucha, se interrumpió la comunicación. Bueno, ¿no tiene retorno? Bueno. Y Bueno, te lo contesto no yo, sabía Pato. que no tenía retorno, pero bueno, dale, Te vamos. lo contesto yo, Pato. Sí. Sí, es con todo, es con todos. Claro. La idea es justamente eso, ordenar la sesión, definir cuál va a ser el orden del temario. ¿Por qué es tan importante? No solamente por una cuestión de que tenemos que saber para también pronosticar cómo se va a llevar la jornada, ¿no? Pero sino también porque se habla de esto, ¿no? De que puede haber que se cierre la persiana en algún momento antes de tiempo. Cada votación va a ser distinta. No es Sí, lo claro. mismo cómo se van a votar los emplazamientos para los ATN y combustibles, a cómo se va a Yo creo votar. también que Inspectore, los que convocan, saben que si logran 2 o 3 proyectos, el resto va a ser secundario. Bueno, me también se parece. pone, si te parece, aprovechamos Dale. y repasamos cuál es el temario, ¿no? ¿Cuál es el Sí. temario previsto para la sesión de hoy? Vamos a las placas. Dale, a ver. Primero, los dos puntos principales, digamos, los más, los centrales y la esencia, el corazón de la sesión, tienen que ver con dos proyectos que ya tienen dictamen de comisión, es decir, que pueden ser aprobados con mayoría simple, que es el proyecto de financiamiento universitario y la emergencia pediátrica para justamente ayudar al financiamiento del Hospital Garrahan, un tema que fue
se mantuvo en agenda durante los Totalmente. últimos meses contra el gobierno de manera permanente y consistente. Es una batalla mediática que ahí yo creo que no pudo ganar el oficialismo en ese sentido, porque continúa en este reclamo constante, y fue gracias a esto que también se apuró la idea de esta sesión. Había una idea en su momento de que sea durante el receso parlamentario, no prosperó porque no hubo un aval de los gobernadores en ese sentido, pero sí apenas terminó el receso fue lo primero que tenemos en agenda esta sesión, porque desde la oposición te decían, Pato, o sea, si no tratamos el tema del Hospital Garrahan nos matan, o sea, Sí, realmente sí. tenemos Tampoco que apurar avanzó esto. el gobierno en lo que había señalado, que había mucho empleado que no podía justificar su trabajo y que podía haber despidos. Tampoco se avanzó en ese sentido, ¿no? No, y es una batalla, te diría, Sí. cursiva muy complicada. difícil, muy difícil. No sé cuál es peor, si la de discapacidad o la del Garrahan, pero son complicadas. Sí, son muy complicadas. sí, En lo que tiene que ver con el Hospital Garrahan, bueno, en lo que tiene que ver con la emergencia pediátrica en sí, hay un informe de la OPC que ayer creo que fue que se difundió de cuánto implicaría equiparar las 130.000 remuneraciones del millones, me parece, ¿no? personal Sí. de asistencia y residentes a nivel salarial de noviembre a 2023. Estamos hablando de 65.573 millones entre Sí. julio y diciembre, o sea, lo que sería para este segundo semestre y lo nada anualizado más. es el doble, Y exactamente. anualizado es el doble. Esa es la información de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que a veces difiere de algunos números que circulan tanto Sí. de parte de la oposición como de parte del Exactamente. gobierno, pero bueno, es Es de como alguna el punto forma... medio, generalmente. sí. Coincido con vos. es así. Exactamente, generalmente es el punto medio. De hecho, bueno, en lo que fue la redacción de los vetos para jubilaciones y discapacidad, considerando el decreto, vos ves el número que finalmente el gobierno calculó para cada uno de esos proyectos, y para el año que viene en total los tres, que serían moratoria, aumento de jubilaciones, que el aumento de jubilaciones contempla un montón de ítems adentro, cajas previsionales, la actualización del bono y que se actualice mensualmente por IPC, por ley. Bueno, más sumado a lo de Más la la emergencia deuda en discapacidad, son casi enero. 2 puntos del PBI. Sí. Para lo que sería el año que viene. Sí. Entonces, hay siempre esta guerra de los números de cuánto cuesta en términos fiscales, porque es la bandera principal del gobierno y es la bandera que también izan muchos de los aliados para defender justamente su postura. Y te digo una cosa que por primera vez me tocó, porque cuando se plantea la cuestión del equilibrio fiscal, uno veía que la oposición tampoco tiene demasiadas herramientas para decir yo quiero romper el equilibrio fiscal y no me importa. Pero por primera vez vi algún diputado de la oposición cuando vos le planteas esto, pero decime, si vos votás esto, si votás lo que tiene que ver con la moratoria, con la emergencia en discapacidad, el aumento de los jubilados, el oficialismo te dice que vos rompés el equilibrio fiscal. ¿Vos qué proponés? Y por primera vez aparece algo que se discutía en el último tramo de la gestión de Massa, ministro de Economía, que era incorporar al presupuesto lo que ellos le llamaban una adenda, donde ellos decían, más que nada, básicamente para el equilibrio, deberíamos modificar alguna cuestión impositiva o hacer transformaciones a nivel manejo del Estado muy profundas, por ejemplo, eliminar lo que es la subvención a Tierra del Fuego. Sí, se Entonces, habla mucho de los regímenes especiales. Ahora, exactamente. Entonces, esto es, dirían, sigamos respetando el equilibrio fiscal, pero modificando el paquete impositivo de algunos sectores. bueno, pero ¿de quién? Pero que me parece, la verdad, una cuestión discursiva interesante, pero que no lo veo. Para este 2025 Pato, está jugado y el 26 no más lo allá veo, de la pero bueno. practicidad, si nos vamos a quedar en el concepto, en la idea, no vayamos a la practicidad. ¿Por qué el Congreso le tiene que decir al presidente cómo manejar su gestión? Esa es lo que yo me pregunto. ¿Por qué el Congreso le tiene que decir al presidente cómo tiene que manejar su presupuesto? No, eso sería una cuestión, pero lo otro, ¿sabes qué sería? Esto pasa mucho, Sí. Pato, que dicen, ok, para darle a tal, saquémosle a todo esto que tiene el gobierno. Pero ¿por qué entonces es una decisión como que va al revés? ¿Me entendés el planteo que te digo? Sí. Porque el gobierno tiene un plan económico, tiene su gestión. Y acá se encuentra con que le dicen, no, mira, yo te voy a decir por ley cómo tenés que manejar tu caja. Entonces, de alguna forma, se termina chocando también en ese sentido, que no es una Sí. cuestión de egos, es una cuestión de gestión, básicamente, Sí, Pato. donde el ideal sería que el Ejecutivo logre consenso parlamentario
porque eso te da mayor credibilidad. Es más, el inversor, el acreedor, ve que si hay una comunión de ideas entre el Ejecutivo y el Congreso, la cuestión es más sana y es más duradera, Por es supuesto. más institucional. Porque si no, si es una consecuencia de una decisión del Ejecutivo momentánea, corre Bueno, más riesgo. todas las pero decisiones bueno, del Ejecutivo que intentan pasar por Sí. el Congreso no se tratan directamente. O sea, directamente no se contemplan. Es una reacción de, ¿vos querés esto para tu gestión? Bueno, yo ni te lo trato, no me importa. No, Yo claro, quiero que hagas que esto. además esto alguna vez lo hemos hablado, tiene que ver con una situación que es absolutamente anómala en la historia argentina de un ejecutivo que llega al gobierno con 7 senadores y 35 diputados. Sí. Que siempre era distinto. Vos llegabas y tenías otra conformación de números en el Senado y otra en diputados. Estabas más acompañado. Acá la distancia es mucho más Sí, notoria. es una situación en la que todo lo que sea iniciativa del Congreso, el presidente lo veta. Totalmente. Y todo lo que sea Exacta. iniciativa del Ejecutivo, el Congreso le pone 50 millones de obstáculos cosa en la que rueda. jamás pasó en la historia argentina esto, pero bueno. Hay no, que dale, sí, ahí sí, es donde sí, yo sí, coincido. donde yo planteo esto del tema de Sí. gestión y a quién le corresponde Claro. esa decisión, ¿no? Claro. Bueno, pero vamos. bueno, continuamos entonces con el temario de la sesión para hoy. Hablamos del financiamiento universitario, de la emergencia pediátrica, que tienen dictamen de comisión, y aparecen después los proyectos que no tienen dictamen de comisión. Vamos al emplazamiento de presupuesto y hacienda que preside el diputado José Luis Espert, para tratar los proyectos para redistribuir los aportes del Tesoro Nacional vía coparticipación y la redistribución del impuesto a los combustibles. Se plantea la eliminación de 6 fondos fiduciarios para que le vayan más fondos a las provincias. En esencia, estos dos proyectos fueron aprobados por 2/3, casi te diría En el Senado. unanimidad, excepto por los libertarios que no estuvieron porque como ellos planteaban que la sesión en el Senado no era válida, directamente no votaron, y el voto en contra de de Luis Juez, perdón. Que hace cara, Pato. No, dale. El voto en contra de Luis Juez. Entonces, Ahí hay nace un en aquel amplio momento, consenso. nace el bruta traidor a partir de ahí. A partir de ahí, sí, Claro. que en realidad ya de bruta traidora venía de hace tiempo, pero Sí. bueno, ahí fue como Dale. que se terminó de coronar el cartel de traidora de la vicepresidenta Victoria Villarroel. En el caso de lo que tiene que ver con los proyectos de ATN, impuesto a los combustibles, sabemos que en el Senado hubo un amplio consenso. Hay que ver qué pasa en diputados, porque hablamos de 2 proyectos de ley que tienen la firma de los 24 distritos, las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en unanimidad de todos los gobernadores y el jefe de gobierno porteño, pero en contra de los intereses del gobierno nacional, Claro. que planteaban, che, mirá, esto me rompe el equilibrio fiscal, yo no te puedo hacer una transferencia de fondos si no te hago una transferencia de responsabilidades. Es plata que va a ir para las obras viales, ¿no? Sí. Pero sí hay una posibilidad, Pato, de que se discuta el tema del reparto de los ATN, no así, y le bajan la persiana directamente al proyecto del impuesto a los combustibles. Esto sería un primer paso. ATN sí, combustibles no. Exacto. Está bueno. Pero ATN sí, combustibles no, en el marco de una discusión de cómo se ve, está orquestada la reglamentación de los proyectos, porque te discuten de que hay que reverlos, hay que revisarlos. Ahora, si se vota el emplazamiento y se empiezan a tratar en comisiones estos proyectos, podría llegar a haber ahí una negociación más viva, ¿no?, de lo que es el diálogo con algunos gobernadores y el gobierno nacional en base a la reforma de coparticipación, ¿no? Ahí estamos, un minuto, la hora exactamente 11 de la mañana con 25 minutos. Sola Berrieta, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Los saludo ahora, buenos días. Pato, retomamos el contacto Sí. porque hace unos instantes nomás el diputado Julio Cobos se retiró de aquí de la sala del Delia Parodi, habló con los diferentes colegas en una rueda de prensa, claramente y de manera contundente no pudo asegurar el quórum y mucho menos lo que puede ser un acuerdo dentro de lo que es la labor parlamentaria para la labor de la sesión.
Le preguntaron algunas cosas, como por ejemplo, bueno, cuánto puede llegar a durar la sesión en caso de que esto se lleve a cabo. Él habló de que no es una sesión para más de 12 horas, no tanto como se viene hablando de 25 o 40 horas, y al mismo tiempo planteó uno de los temas más importantes sin dudas que tiene que ver con esto que explicaba recién Dani, respecto a lo que tiene que ver con los adelantos del Tesoro Nacional y también con el impuesto a los combustibles, y que a partir de que si esto se planta dentro del Congreso, que necesita los 2/3, que posiblemente la posibilidad más viable sería la del emplazamiento a las comisiones, más que de la aprobación hoy mismo en el recinto. Bueno, de aquí puede depender qué voten o quiénes se sienten en el recinto. Aquí está la clave dentro de lo que puede ser el armado del quórum de una sesión que en la previa, Pato, lo que podemos decir es que no hay una labor parlamentaria clara en cuanto al orden de los temas y obviamente que no se puede confirmar el quórum a esta hora, siendo las 11:25, mientras, aclaro, a mi izquierda continúa la puerta cerrada del Delia Parodi, continúa la reunión de labor parlamentaria. Bueno, ahí estamos. Muchísimas gracias. La palabra de Gonzalo. Vamos a ver qué es lo que acontece. Repetimos, la sesión está convocada para el mediodía. Hay después plazo hasta las 12:30. Habrá que ver qué es lo que pasa con el número. Por supuesto que tiene que limar sus propias cuestiones la oposición. Pero, bueno, estábamos mirando que es una convocatoria en materia de cita, es amplia, ¿no? Digo, Sí. porque está Encuentro Federal, está el peronismo, está la izquierda, está Democracia para Siempre, así que, bueno, Coalición Cívica, veremos si está el número. Bueno, diga, señora. A ver, perdóname, Romero, perdóname. Yo te había preguntado antes de la primera vez con Solabarrieta que ¿hay algún camino, algún intento de negociación? Que este gobierno no se jacta de eso, pero te pregunto, para el tema emergencia en discapacidad, a lo mejor, ¿ves que puede haber algún camino alternativo o no ves nada? Sí, puede ser, Pato. Ya lo venían diciendo hace bastantes semanas, a mí ya me lo venían adelantando desde julio, que había una posibilidad de que se le aumenten las prestaciones, que es solamente un aspecto de la ley, Sí. ¿no? Porque estamos hablando de que lo que fue la emergencia en discapacidad, más las pensiones no contributivas, que le ingresa un montón de... Le aumenta, digamos, el caudal al sistema. Eso claramente no era algo que al gobierno le interesaba para nada, ni siquiera analizar, porque le aumentaba muchísimo el costo, pero sí se habla de un gesto en lo que tiene que ver con las prestaciones. Es algo que Las pide... prestaciones que son lo que paga el Estado y es lo que te hace el kinesiólogo, lo que hacen los Exacto. terapeutas que están reclamando, están sin aumento desde creo que octubre del año pasado, y lo que plantean los familiares es, si no hay un aumento, bueno, dejarán de trabajar y mis hijos o mis sobrinos o mi mamá o mi papá se quedan sin esa prestación, claro. Sí, exactamente. Ahora bien, hay que ver en qué contexto y cómo se da ese gesto. Lo pide un sector muy importante de los que conforman los aliados, que son los radicales del Liga del Interior. Radicales que, creo que no lo dijimos, no lo mencionamos porque sucedió en receso, pero ellos se integraron en un interbloque con la Libertad Avanza. Sí. Estamos hablando de los 6 famosos pelucas, entre comillas, que justamente se hicieron conocidos por haber ayudado a blindar los primeros vetos del Totalmente. presidente el año pasado. Ellos son los que piden, lo dijo acá Pablo Servi con Me acuerdo, nosotros, que le estaban Sí. pidiendo un gesto al Ejecutivo en ese sentido por el tema de discapacidad. Ahora, yo realmente dudo cuál es El resultado final. el resultado final, ¿viste? Coincido. Porque, bueno, a mí me dijeron bastantes fuentes, me dijeron, sí, estamos evaluando, pero de ahí a que realmente haga un gesto, esa decisión la tiene el presidente de la Tampoco es que Nación. esté claro, digo, porque uno sabe lo que hace Karina Milei en el gobierno, y ya vamos al corte, sabe lo que hace Santiago Caputo, sabe lo que hace Lule Menem, pero digo, tampoco hay alguien, un hombre o una mujer, que intermedie mucho entre Balcarce 50 y el Congreso, ¿no? Que se dedique a limar estas cuestiones. No sé si hay alguien específico, ¿no? Depende del tema y depende tema. cuál es. Por ejemplo, alguien que... A ver, acá tenés, por supuesto, el presidente de la Cámara Sí, de Diputados, claro. Martín Menem. Sí. Lo que tiene que ver con gestión, digamos, siempre lo vas a ver a José Rolandi. Claro. Es está. vicejefe de gabinete dando vueltas. Hay conversaciones constantes, mesa política
todas las semanas entre lo que tiene que ver, bueno, Guillermo Franco, Sí. Karina. Ahora hace poco se volvió a sumar Santiago Caputo y los dos Menem, Lule Menem y Martín Menem. Ayer, por ejemplo, Sí. hubo una, entonces hay una Donde, discusión además, me constante. parece, y lo hace cualquier ejecutivo, me parece que el gobierno está mirando qué es lo que pasa con la opinión pública, porque estamos además a un mes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, y estamos a un mes y pico, 2 meses de elecciones a nivel nacional. Me Sí. parece que el gobierno está midiendo qué es lo que Pero pasa con que no te quepa con duda. cada decisión, ¿no? No te quepa duda. Obviamente vos decís, che, para los jubilados no hay, y bueno, y a lo mejor tenés un respaldo importante. A lo mejor decís, veto esto y el respaldo Eso no me lo es tan dijeron. importante. Eso me lo dijeron. Discapacidad no mide tanto. Perdón, discapacidad mide un montón, jubilaciones no tanto en ese sentido. Así que sí. Ahí estamos, la hora 11 de la mañana con 31 minutos. Estamos en orden del día. Ya venimos. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques.
toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Muy bien, estamos en orden del día, todavía no se mueve una hoja en el recinto, la sesión está preparada para el mediodía, hay reunión de labor parlamentaria y Gonzalo Solabarrieta está con quién, Gonzalo, a ver. Estoy con el diputado Giuliano, el presidente del bloque Democracia para Siempre. Recordemos el ala que se desprendió del bloque de la Unión Cívica Radical. Diputado, gracias por estos minutos. Bueno, una sesión que le pregunto ya que finalizó la labor parlamentaria, ¿corre riesgo de no tener quórum? ¿Cómo le va? Siempre estamos a la buena de Dios en el aspecto de que el gobierno no para de trabajar para que no haya quórum, ¿no? Pero yo creo que se puede alcanzar. Hoy en líneas generales es una sesión que tiene 2 puntos. Uno es el de la emergencia pediátrica y el otro el del presupuesto universitario. Después el resto es una serie de emplazamientos y el rechazo del paquete de decretos que por suerte vamos a poder abordarlos en su conjunto, lo cual eso va a acelerar en un aspecto de la sesión. Diputado, ahí está, estamos comunicados con el diputado Pablo Giuliano. Diputado Carlos Méndez lo saluda, ¿cómo le va? Buen día. Y le digo, usted dice siempre estamos bien, estamos un poco a la buena de Dios, pero uno ve los convocantes para la sesión, están ustedes, está el peronismo, está Encuentro Federal, está la Coalición Cívica, digo, parecería que debería haber una base importante de diputados para poder comenzar la sesión, ¿o no tanto? Sí, totalmente, pero vos estás hablando con uno de los más cautos de los diputados en ese aspecto. Nos cuesta muchísimo juntar el quórum, así que soy respetuoso de eso, pero bueno, creo que a eso le agrego que los temas de los gobernadores, del emplazamiento de ATN y combustibles, también genera un atractivo para estar en esta sesión, ¿verdad? Porque se trata de un emplazamiento, se trata de que la Comisión de Presupuestos pueda tocar estos temas. Y básicamente en el tema Garraham, lo estábamos hablando recién con nuestra compañera, pero con Daniela, pero le pregunto, en el tema universitario, ¿qué significaría básicamente? ¿Actualizar salarios docentes o qué punto aborda específicamente el proyecto? El proyecto lo que aborda es, hará aproximadamente un mes, el Consejo Interuniversitario Nacional nos acercó una propuesta superadora del debate del año pasado. Sí. ¿Se acuerdan que prácticamente el debate del año pasado había caído en esa discusión de que alteraba el equilibrio fiscal? Bueno,
el conjunto de las universidades nacionales, la Federación Universitaria Argentina, los distintos sindicatos de los trabajadores no docentes de la República Argentina, hace cuestión de un mes acercaron un proyecto, en la comisión se trabajó y se pulió y se concibe, digamos, los gastos corrientes. Lo que se está buscando es que la operación, Claro. digamos, los gastos operativos y corrientes de las universidades no corran peligro. Entonces, vos de esa manera te garantizás que el funcionamiento de las universidades esté fuera de peligro o de discusión, ¿no? Ahora, lo extraño, o mejor dicho, lo llamativo es, estamos teniendo esta discusión en la semana en donde hasta hace días, y todavía sigue, la exploración del CONICET, también está el emplazamiento para la emergencia en ciencia y tecnología, que va de la mano, ¿no? O sea, la cuestión universitaria no queda ajena al sistema tecnológico y científico, así que, te decía, digo, desde la semana pasada estamos mirando cómo el CONICET nos muestra nuestro lecho marino, toda la sociedad argentina está volcada con memes en las redes sociales, súper interesados, y hoy acá tenemos que entrar a discutir porque es importante preservar eso del desguace del gobierno de Milei. Diputado Daniela Romero lo saluda, ¿cómo le va? Le quería hacer dos preguntas. ¿Cómo Una, andan? ¿Bien? dentro del Bien, bien. temario, ¿contemplan también el veto e insistir en el proyecto de la emergencia en Bahía Blanca, que fue vetado? Porque, bueno, ese es un punto también clave de lo que es la sesión, porque va a dar un cierto panorama de cómo viene el gobierno con el apoyo parlamentario para los vetos que después próximamente van a tratar sobre jubilaciones y discapacidad. Y segundo, ¿se pudo ordenar un poco la sesión? ¿Cuál va a ser el orden de estos temas? Sí, fácil. Lo primero es que pudo haber un orden global y todo el orden que pueda haber. Por supuesto, esto no va a estar exento ahora de chicanas adentro del propio recinto, pero sí pudo haber como una hoja de ruta gruesa de entendimiento, ¿no? En la labor. Eso ¿Cómo sería? Lo tornaría auspicioso. Con respecto a lo de Bahía Blanca, el presidente Milei está encarnizado, digamos, con Bahía Blanca, ¿no? Desde el momento en que, cuando tuvo un temporal el año pasado, sacándolo de la inundación, llegó y dijo que Bahía Blanca se tenía que reponer sola. Después veta esta ley, que la verdad que lo que busca es darle un marco, porque vos a la ayuda económica le tenés que sumar un marco regulador de todos los contratos, de la situación de las pymes. Es decir, Bahía Blanca aporta el 0,8% del Producto Bruto Interno, es la capital del sur. En Provincia de Buenos Aires aporta el 2,3% del Producto Bruto Interno. Es fundamental que podamos poner de pie de vuelta a Bahía Blanca. No entiendo por qué el gobierno se encarniza y se obsesiona con esto de vetarlo. En los fundamentos del veto a la ley de Bahía Blanca, que lo llamativo es que esa ley, la inundación fue el viernes, el martes llevaba la firma de casi 70 diputados de toda la provincia de Buenos Aires. La totalidad de los diputados, sin distinción de bancas, acompañaron esa iniciativa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El Congreso tuvo una respuesta rápida, el Ejecutivo en los fundamentos del veto dice revisen la ley de administración financiera y es selectivo. El gobierno acá se vuelve completamente selectivo a la hora de ver qué leyes quiere aplicar, ¿no? Nos dice a nosotros que miremos la ley de administración financiera, sin embargo tenemos prorrogado por segunda vez el presupuesto y de esta manera se vuelve casi imposible ver y cuidar el equilibrio fiscal. ¿Está contemplado, perdón, entonces que se involucre? El gobierno en Bahía Blanca no va a poder dar la cara ni un solo instante. Milei no puede hablar, quiere desmantelar la capital del sur y en ese sentido nosotros vamos a seguir insistiendo para cuidar a Bahía Blanca, para cuidar su producción, para cuidar lo que significa Bahía Blanca, no solo, vuelvo a repetir, como bonaerense para la provincia de Buenos Aires, sino para toda para mí es la capital del sur. Entonces, no puedo entender el argumento desde el punto de vista, te estoy diciendo cuánto aporta tu PBI y te estoy diciendo que a vos eso prácticamente es un 0,2 de que dejes de recaudar por un año para darle un marco y que la ciudad se pueda poner de pie y desde los números no le ganas la discusión, no le ganas desde las leyes. No se explica por qué el presidente se ensañó. Bueno, lo mismo pasó ¿se acuerdan? Con la planta de GNL. Se ensañó para dar la pelea contra Kicillof y al final terminó de vuelta perjudicando a Bahía Blanca. La verdad que en ese sentido yo no sé cómo van a hacer para recorrer esa ciudad de cara a las elecciones que se vienen. Bueno, el diputado Juliano, hombre de democracia para siempre, después de la reunión de labor parlamentaria y con mucha cautela, diciendo vamos a contar de a uno los votos, esperemos tener 129. Juliano, muchas gracias, buenos días y hasta cualquier momento. Abrazo y gracias a ustedes. Chau, chau. Bueno, esto es, les recuerdo, orden del día. Enseguida está el señor Gonzalo Solabarrieta con una próxima nota. Pero vos mandás, Gonzalo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Algún movimiento ya preparatorio para ingresar en el recinto o todavía nada?
No, Pato, lo que veo aquí es obviamente lo que es el desprendimiento de los diputados hacia distintos sectores aquí de las cercanías del Delia Parodi, donde finalizó esta reunión de labor parlamentaria. Doy algunos datos en caso de que comience la sesión, obviamente con quórum. Se va a realizar en principio un minuto de silencio por el fallecimiento de Locomotora Oliveras, la boxeadora argentina de 47 años. Y en un ratito les voy a contar un poquito más el orden, ¿no?, de lo que se espera para la sesión, pero lo tenemos aquí al diputado Cristian Castillo, diputado de la izquierda. Gracias por estos minutos, diputado. Bueno, recién le preguntábamos al diputado y presidente del Bloque Democracia para Siempre por el quórum y no podía tener una certeza. Me imagino que usted debe pensar, no por su pensamiento, sino por información que están en la misma, pero bueno, le quiero preguntar su punto de vista. ¿Cómo le va? No, a ver, esto nunca se sabe hasta que el quórum no está, pero esperemos lograrlo, ¿no? Si todos los que firmaron la convocatoria están, nosotros estamos, aunque no fuimos firmantes de la convocatoria y habíamos propuesto incorporar una cantidad de temas como el decreto 70-2023 y otros decretos delegados del gobierno para eliminar, como los de la Policía Federal, y tratar temas vinculados al genocidio en Gaza. Pero bueno, vamos a dar quórum, obviamente, más los que convocaron, si están todos, debería haberlo. El diputado... Hasta que la gente no se sienta, no se sabe. Está. Diputado, Sí. ¿cómo le va? Buen día. Y una consulta. En labor parlamentaria, usted planteaba que había decretos que se decidió no incluir. Creo que había también algunos pedidos en ese sentido de Unión por la Patria. Digo, ¿qué es lo que determina labor parlamentaria? ¿Básicamente el tema Garrahan y básicamente el tema universidad, o hay otros temas que han quedado especificados en labor parlamentaria? No, el temario es todo lo que se había convocado. Ah, todo, Yo está, me refería a temas que no ingresaron en nosotros el les temario. planteamos a los... Claro, que no ingresaron en el temario y le presentamos una nota a los presidentes de los bloques convocantes para agregar. Pero está el temario completo, de lo que se había solicitado. Sí, se acordó un plan de tratamiento en función de que eran muchos temas, pero está acordado el plan de tratamiento. Así que, bueno, esperamos poder darle sanción positiva a la ley del Garrahan, al financiamiento universitario, que son dos temas centrales, a los emplazamientos propuestos, sobre todo el del caso Libra, que me parece muy relevante, y luego la media sanción a la anulación de decretos donde hoy va a haber mucha gente movilizada, como el que disuelve Vialidad, el INTI, el INTA, el Instituto Nacional del Teatro, entre otros de los que se van a tratar, o las modificaciones al banco de datos genéticos, donde hay mucha preocupación por su preservación, han llamado a movilizarse las abuelas de Plaza de Mayo, así que esperamos que nadie se levante y que efectivamente podamos darle media sanción a la nulidad de esos decretos delegados, que nunca debieron existir, porque la verdad las facultades delegadas que le dieron al gobierno en la ley base no tenían otro sentido que hacerlo presentar a Sturzenegger y a Bullrich como si fueran una suerte de emperadores, y usaron esa facultad para votar cosas que son absolutamente irracionales desde cómo se lo miren, ¿no? Donde hay preocupación en las bibliotecas populares, para el mantenimiento de los museos, la comisión que trata el mantenimiento de los monumentos, en todo el país. Bueno, cosas muy jorobadas, e insisto, y lo de Vialidad, ¿no? Hoy van a estar movilizándose las y los trabajadores viales, así que esperamos que la sesión se quede todo el mundo a votar todo lo que está en el temario. Ahí estamos, el diputado Cristian Castillo del Frente de Izquierda. Diputado, muchas gracias y vemos lo que pasa de aquí hasta el mediodía en el momento en que se puedan reunir los 129 diputados y comenzar la sesión. Muchas gracias, hasta cualquier momento. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias Gonzalo, estamos atentos a lo que vos mandes. Porque, Dani, a vos te quedaban algunos temas pendientes. Sí. Y además, una consulta. Digo, me parece por lo que uno está viendo, si hoy eventualmente se vota emergencia en universidades y en el Garrahan, hay que ver lo que pasa con el trámite del Senado, pero son dos proyectos que también tienen un destino de veto como inexorable, me parece, ¿no? Por supuesto que sí, sí, por supuesto eso, que sí. Ahora, ¿te fijaste que nadie habló de Bahía Blanca? No. Yo le pregunté a Juliano si lo iban a tratar y no me respondió. Bueno, parece que no se va a tratar Bahía Blanca, el veto a Bahía Blanca. Pese a todo lo que señaló sobre el rol de Bahía Blanca en este momento, dijo Podría Juliano, haber. que retomó cuestiones como muy históricas. Pero sí, dale. no, se defendió su postura a favor del proyecto de emergencia en Bahía Blanca. ¿Por qué decís que no? No, porque me dicen que es probable que haya una moción para retirarlo del temario
y unificarlo con el resto de los vetos. Es decir, que se traten todos los vetos juntos. Eventualmente, cuando esté la capacidad por parte de la oposición de pasar con la ambulancia y recoger los heridos de la inscripción de alianzas. Esto sería tentativamente 20, 27 a lo mejor de no agosto, me arriesgo a septiembre. poner a ninguna fecha, pero sí la idea es que sea más cerca de las elecciones. Esto quiere decir que no tienen el número para poder insistir sobre la ley como pensaban inicialmente. Es clave lo de Bahía Blanca porque eso iba a dar una especie de testeo de cómo venía el gobierno con la posibilidad de vetar o no vetar. Algo que es clave porque si llegaba el gobierno hoy a no poder sostener un veto, ya sea Bahía Blanca, ya sea cual sea el tema, mañana quisiera ver cómo se disparaban los mercados, ¿no? Porque es una señal muy difícil que ya a esta altura, en agosto, demuestran que no tienen la capacidad de veto que hasta el año pasado la tenía intacta, ¿no? A ver, Recordemos. Dani, corregime, pero a ver, para la gente, porque parece como un chino andar explicando lo que pasa con este veto, porque la gente ya tiene que hacer memoria para acordarse de la inundación que soportó Sí, para ese tema. es y cierto. además a eso le sumaba Juliano otro dato que también ha quedado en el olvido, que fue una tempestad a comienzos, finales del 2023, fue la primera tempestad donde volaron techos, que se hizo cargo la familia Ginóbili, básicamente cuando se privatizó el auxilio. Después de la tempestad vino la inundación. Y lo que pasa con este veto, que estás explicando vos, la cuestión y la consecuencia política del rechazo al veto, ha pasado lo siguiente. Se votó en el Congreso una asistencia por parte del gobierno, por parte del Ejecutivo, por 200.000 millones de pesos para Bahía Blanca. Lo que pasa es que lo que te dice el gobierno, no te voy a mandar esos 200.000 millones de pesos porque yo ya destiné una asistencia a través del Banco Mundial y la plata está, que es lo concreto. Así que si ya te mandé la plata, no te la voy a mandar de vuelta. Este es el eje discursivo, me parece, ¿no, Romero? Sí. Así? A ver, ellos en la emergencia se destinan 200.000 millones de pesos. El gobierno dice que ya envió ese dinero por su cuenta desde el Ejecutivo. De un organismo bilateral. En el momento, la oposición dice que ese dinero no se repartió de la forma que requiere. Bueno, está esa discusión, pero sí es un hecho que pasó hace meses, ¿no? A ver, estamos con Gonzalo Solabarrieta, una diputada antes del comienzo de sesión. Gonzalo. Diputada Margarita Stolbizer, de Encuentro Federal, muchísimas gracias. Bueno, la gran pregunta que estamos haciendo es, ¿la dificultad para el quórum está o no está? Y bueno, después, obviamente, lo que usted quiera expresar de lo que conoció respecto a esta reunión de labor parlamentaria. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Bueno, nosotros estimamos que vamos a tener el número, nuestros cálculos son optimistas, pero siempre digo, no hay que contar los pollitos antes de que nazcan. Entonces, hasta que no tengamos a todos sentados en sus bancas, es mejor no hacer preanuncios, digamos. Es una sesión, por supuesto, compleja. Es muy compleja la situación de un gobierno que no tiene la menor sensibilidad para entender las problemáticas que estamos tratando. Hoy la cuestión del Garrahan. Creo que todo el país se ha sensibilizado frente a la situación del Garrahan, donde no solamente los afectados son los trabajadores y trabajadoras del lugar, sino de manera muy directa también todos los niños y niñas de todo el país que recurren a este gran hospital, digamos, de salud pediátrica. Por otro lado, tenemos el tema de financiamiento a las universidades, hay una reforma al reglamento de la Comisión Libra, que también es muy importante para que la comisión pueda avanzar. Está planchada, trabada, por supuesto, porque al oficialismo no le interesa poner sobre la luz un escándalo tan grave como eso. Así que creo que es una sesión muy importante, pero un gobierno muy desesperado, operando con los gobernadores para ver si logra que no todos estén sentados. Margarita, le pregunto, bueno, usted conoce en detalle, digo, este anuncio de los gobernadores del grito federal, ¿usted ve que cambia algo? Usted dice que el gobierno opera a través de los gobernadores, ¿no? Digo, ¿puede cambiar algo? ¿Cómo lo ve? ¿Es un anuncio preelectoral? ¿Qué dice Stolbizer? Bueno, a mí siempre me parece alentador que aparezca una opción política o por lo menos una expresión política que sea distinta a la de los extremos de la polarización. Eso me parece positivo. ¿Cuánto esto signifique o qué impacto tenga es lo que vamos a ver en la sesión? Porque lo que depende mucho es después si esos gobernadores van a jugar a defender intereses propios y territoriales o realmente van a colaborar para que podamos avanzar en leyes tan importantes como universidades o Garrahan.
Ahí estamos. Margarita, muchísimas gracias. Estamos a su Gracias disposición. a ustedes. Esperemos que ver lo que pasa ahora en el momento del comienzo de la sesión. Gonzalo, bueno, estamos aquí escuchándote. Cuando lo ordenás, volvemos contigo. Dale. Dale, Pato, será un placer. Aquí estamos. Romero, vos que sos muy puntillosa, porque Margarita, y contás cuidadosamente, Margarita Stolbizer dice, ahora se va a ver la cuestión del tema de los gobernadores que anunciaron grito federal. Sí. Está claro, y hablábamos de democracia para siempre, que en un escenario tan atomizado, cuando se mueven 5 o 6 fichas de un lado para el otro, bueno, ya hay un cambio importante. Pero digo, ¿cuántos son acá eventualmente los diputados que responden a Yarlora, a Puyaro, a Vidal, a Nacho Torres, al gobernador de Jujuy? ¿Cuántos son? No tengo el cálculo hecho, pero lo que te puedo decir, Pato, es ponerle... algo contando, pero Sí, 10, 12 no estaba con la calculadora. 10, 12 serán. Sí, Digo, menos, me parece. No sé, a ver, Yarlora tiene 3. Santa Cruz es 1. Yarlora tiene 3. Bueno, el de Vidal, Vidal, por ejemplo, no seguramente se alinee con el oficialismo. Claro, pero Sergio Acevedo no. Son 2, pero Sergio Acevedo tiene independencia. Y siempre hacen esto de uno sí, otro no, uno hace un gesto y otro no. Después, Yarlora tiene 3. Yarlora es uno de los pocos gobernadores de lo que le llaman en Provincias Unidas, se llama ahora. Sí. Es uno de los pocos gobernadores que garantiza justamente apoyar a la oposición, que son los 3 de Yarlora y el de Puyaro. Sí. Pero ahí tenés 4 nada más. Después todo el resto, que es Vidal, que es 1, Nacho Torres, que tiene 2. Y Jujuy tiene 2, me parece, ¿no? Y Jujuy creo que tiene, sí. Rosati y Sarapura. Sadir, que sí. Bueno, yo creo que solamente Puyaro y Yarlora son los únicos 2 gobernadores de Provincias Unidas que pueden llegar a apoyar a la oposición en este caso. De hecho, en la Casa Rosada avisaban que no veían una amenaza con este nuevo frente, porque ellos tienen conversaciones con Vidal, por ejemplo, con Sadir. Sadir estuvo todo julio en la Casa Rosada con Lule Menem. Entonces hay que ver cómo se termina, como decía Stolbizer. Ella ya avisaba que muy probablemente ese frente de gobernadores termine siendo como funcionaron los gobernadores todo el año, que depende el día y depende el humor, van por un lado, van por el otro, ¿no? Ahí estamos. Daniela Romero, muchísimas gracias, Dani. Nos estamos viendo en cualquier momento. Hasta aquí llegamos en la continuidad, entonces, de DTV. Todo lo que tiene que ver con lo previo al comienzo de sesión que está anunciado para dentro de instantes. Nada más, gracias, muy buenos días.